Una joven pobre pagó el boleto de autobús de un millonario con sus últimas monedas, y lo que él hizo después sorprendió a todos. Antes de comenzar la historia, deja un comentario contándonos desde qué ciudad nos estás viendo. Disfruta de este relato conmovedor, emocionante y lleno de humanidad. William Stone conducía por las calles de la ciudad, la mente ocupada con las responsabilidades del día siguiente. En un momento de distracción giró hacia una calle pequeña y desierta. Antes de que pudiera dar la vuelta, un grupo de ladrones rodeó su coche obligándolo a bajar con las manos en alto. Minutos después estaba de pie en la acera sin coche, sans teléfono, sin billetera. Con el corazón aún latiendo con fuerza trató de recobrar la calma, pero la verdad era clara. No tenía cómo volver a casa. Respiró hondo y comenzó a caminar hacia la avenida principal. No había taxis libres y sin teléfono no podía llamar un transporte privado. La única opción era tomar el autobús. A unas calles de distancia, Julia esperaba en la parada. Había sido un día largo y agotador. Su turno en la cafetería había sido uno de los más pesados de la semana. Todo lo que deseaba era llegar a casa a descansar. Cuando el autobús llegó, subió rápidamente, contó con cuidado sus últimas monedas y se las entregó al conductor. Caminó hacia el fondo del vehículo. Se sentó junto a la ventana y cerró los ojos. De pronto una voz la hizo abrirlos. Ya lo dije, sin dinero no viajas. El conductor, con gesto molesto, hablaba con un hombre en la puerta. Él parecía desorientado, la ropa arrugada como si hubiera pasado por algo terrible. Me asaltaron. ¿Se llevaron todo? Coche, billetera, teléfono. Solo necesito llegar a casa, explicó con voz controlada, pero llena de desesperación. El chofer cruzó los brazos y negó con la cabeza. Cada día viene alguien con la misma excusa. Sin dinero no subes. William cerró los ojos y respiró profundo. Nunca se había visto en una situación así. Siempre había resuelto todo con una llamada o una tarjeta de crédito, pero ahora estaba completamente atrapado. Entonces Julia se levantó. Yo pagaré por él. El silencio llenó el autobús. William levantó la vista sorprendido. No esperaba que alguien interviniera, menos aún una desconocida. Sus miradas se cruzaron un instante. Julia no dudaba ni esperaba nada a cambio. Solo quería ayudar. No tiene por qué hacerlo, murmuró William. Ya lo hice. Será mejor que suba antes de que él cambie de opinión, respondió Julia poniendo el dinero en la mano del conductor. William no tuvo opción. Subió y se sentó unas filas más adelante. Mientras el autobús arrancaba, la observó discretamente. ¿Quién era esa chica? En su mundo casi todo tenía un motivo oculto, pero esa desconocida no sabía quién era. No quería impresionar ni obtener nada. Solo ayudó porque sí. Y por más que intentara, William no dejaba de pensar en ella. Cuando llegó la parada de Julia, se levantó para bajar. William, sin pensarlo, la llamó. Oiga. Ella se volvió curiosa. Gracias. No sabe cuánto me ayudó hoy. Julia sonrió suavemente. Todos necesitamos ayuda alguna vez. Luego descendió perdiéndose en la noche. William miró por la ventana mientras las puertas se cerraban. No sabía su nombre, pero estaba seguro de que jamás la olvidaría. Durante todo el trayecto, la mente de William seguía dando vueltas. Él, uno de los hombres más ricos de la ciudad, acababa de ser ayudado por una joven sencilla con uniforme de cafetería, probablemente sin nada en comparación con él. Su orgullo lo incomodaba. Nunca había necesitado que alguien hiciera algo por él. Y sin embargo allí estaba en un autobús con las manos vacías y una deuda inesperada. Para Julia aquello no fue nada especial. Con todo lo que había pasado en su vida, sabía que un pequeño gesto podía cambiarle el día a alguien. Cuando tiró del cordón para avisar su parada y bajó, no imaginaba que William aún la seguía con la mirada. Próxima parada. Centro, anunció el conductor. William suspiró. Cuando el autobús llegó, descendió y caminó hacia el edificio lujoso de siempre, un mundo opuesto al sencillo vehículo en el que había viajado. Entró en su apartamento elegante, se dejó caer en el sillón y cerró los ojos. Todo se sentía extraño, vacío, pero lo que más lo inquietaba era que no podía dejar de pensar en aquella chica. Al día siguiente, Julia volvió a salir rumbo al trabajo. Vivía con su madre en una casita humilde de barrio sencillo. Su padre había muerto joven y ella trabajaba y estudiaba para ayudar con los gastos. Caminó sin prisa hasta la parada como cada mañana. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, William se despertó con un solo pensamiento. Debía encontrarla. Era una idea impulsiva, pero no podía ignorarla. Tal vez era curiosidad o quizá algo más profundo. Lo único que sabía era que tenía que verla otra vez.
James, necesito que encuentres una cafetería en la ruta del autobús que pasa por el centro. Los uniformes son azules, ordenó al portero. Él dudó un instante, luego asintió. Sí, señor. Unas horas después la campanilla de la puerta sonó cuando William entró en el local. Era un sitio sencillo pero acogedor, impregnado del aroma a café recién hecho y pan horneado. Miró alrededor y la vio. Julia, ocupada organizando una bandeja con tazas, el cabello recogido, los ojos brillando en plena concentración. William sonrió sin darse cuenta y se acercó esperando a que ella lo notara. Julia estaba tan concentrada que tardó un momento en levantar la vista y cuando lo vio parpadeó sorprendida. ¿Tú? ¿Susurró? William inclinó un poco la cabeza, divertido por su reacción. Sí, soy yo. ¿Qué haces aquí? Vine a saldar una deuda. Julia frunció el ceño, confundida. Deuda. Ayer pagaste mi pasaje de autobús. Pensé que lo mínimo era devolverte el favor, dijo William apoyándose en el mostrador. Julia rió suavemente y negó con la cabeza. Fue una tontería. No tenías por qué hacerlo. Entonces al menos déjame invitarte a un café, insistió él. Si quieres pagar la deuda de esa forma, está bien, respondió ella encogiéndose de hombros. Julia sirvió el café y colocó la taza frente a él. William la tomó con calma. Dio un sorbo y la miró. Trabajas aquí desde hace mucho, 2 años ya. Y además del trabajo, ¿qué más haces? Julia lo observó con cierta sospecha. ¿Por qué quieres saberlo? Porque tengo curiosidad, sonrió William. Ella pensó un momento antes de contestar. Estudio administración de empresas por las noches. Quiero abrir mi propia pastelería. Eso es fantástico, comentó William impresionado. Es solo un sueño, pero lo lograré. Yo creo en ti. Julia rió con suavidad. ¿Cómo puedes creerlo si apenas me conoces desde ayer? Hay personas que uno reconoce en cuanto las ve, respondió él, dando otro sorbo de café. Ella frunció el ceño, pero antes de reaccionar un compañero la llamó y tuvo que ir a atender otra mesa. William permaneció allí, siguiendo cada movimiento suyo. No sabía por qué, pero le gustaba estar en ese lugar, escucharla, observar su forma natural de manejarlo todo. Hacía mucho que no sentía algo tan auténtico. La campanilla sonó de nuevo. William volvió al café por segunda vez esa semana. El aroma de café recién hecho, pan horneado, y el bullicio de los clientes era el mismo, pero para ella todo era distinto. Cuidada por Julia, se sentó en la barra. Ella notó su presencia enseguida. ¿Volviste para pagar otra deuda?, preguntó, sirviendo el café sin que lo pidiera. Puede ser, sonrió William, pero esta vez pagaré yo. Menos mal, ya temía tener que ayudarte otra vez. No lo dudo, pero hoy vine preparado. El local estaba lleno, así que William tuvo tiempo de observarla. Le fascinaba cómo se movía detrás del mostrador, ágil, concentrada, siempre sonriendo a los clientes. Cuando la clientela disminuyó, Julia se apoyó en la barra y lo miró con curiosidad. ¿Y tú a qué te dedicas? Él vaciló un instante. Trabajo en el sector hotelero. Ah, ¿por eso estabas tan pendiente del café la otra vez? Puede ser, rió William. ¿Y por qué elegiste esa profesión? Porque era el camino más fácil. Julia lo miró extrañada. Dirigir un hotel no parece nada fácil. No me malinterpretes. Pero cuando naces en una familia que ya tiene un imperio, muchas decisiones se toman por ti antes de que puedas elegir. Ella lo miró fijamente sin preguntar más. Quedaba claro que había mucho que no decía. ¿Y tú? Cambió de tema William. Sigues pensando en tu pastelería. Los ojos de Julia brillaron. Siempre es mi mayor sueño. ¿Y qué te lo impide? El dinero, el tiempo, las circunstancias, cualquiera de esas, pero no pareces alguien que se rinda. No, me rindo, pero a veces el camino es más largo de lo que uno imagina. William asintió. Sabía bien lo que era eso. Un compañero la llamó de nuevo. Julia, pedido para la mesa 3. Ella asintió y se fue, dejando a William solo. Él la observó interactuar con clientes y colegas, todo tan natural que lo hacía sentir tranquilo, sin presión, sin falsedad. Hacía mucho que no se sentía así de en paz. Cuando terminó el café, pagó y dejó una propina generosa. Antes de salir, lanzó una última mirada a Julia. Aunque seguía ocupada, tuvo la sensación de que sus ojos lo seguían hasta la puerta. William sonrió. Seguro volvería. Los días siguientes se convirtieron en rutina.
Cada mañana William pasaba por el café y pedía lo mismo. Al principio Julia parecía no darle importancia, pero pronto notó que su presencia se había vuelto parte de la dinámica diaria. Conversaba más, con naturalidad. Julia se acostumbró a verlo y hasta esperaba que entrara cada mañana. Un día, mientras esperaba el café, William se inclinó hacia ella. ¿Tienes un momento? Depende, respondió Julia con cautela. Quiero mostrarte algo. Sacó su teléfono y le enseñó la foto de la fachada de un hotel junto al mar. Este es uno de los hoteles de mi familia. Es tuyo. En teoría lo heredé, pero sí, lo administro. Es increíble, dijo Julia observando. Y además tiene una cafetería dentro. Ahora me gusta más. Sabía que dirías eso, rió William. Julia le devolvió el teléfono, cruzando los brazos. Seguro estás acostumbrado a esos lugares lujosos. Crecí en ese mundo, pero últimamente entendí que el lujo no lo es todo. ¿Por qué? Porque a veces lo más valioso está en lo más sencillo. Julia se quedó pensativa. Sus palabras sonaban distintas, profundas. Esa tarde, al cerrar el café, Julia fue a la parada del autobús. William apareció de pronto, apoyado en un coche diferente. ¿Qué haces aquí? Pensé que esta noche podía llevarte a casa. ¿Sigues intentando pagar la deuda? Puede ser. Sorry, Will. Julia dudó, luego suspiró y subió al coche. Mientras avanzaban lo miró de reojo, preguntándose por primera vez quién era realmente ese hombre. Las calles iluminadas pasaban rápidas y Julia murmuró mirando por la ventana. No sé por qué siento que debería haber dicho que no, porque ya no soy un completo desconocido. Contestó William. Exacto. Podría ser un loco incluso. Si lo fuera, ya lo habrías notado. También es verdad. Rió Julia suavemente. Julia rió suavemente, pero todavía no he decidido si confiar en ti o no. ¿Y cómo piensas decidirlo? Preguntó William. Ella fingió pensar. Supongo que necesito unas semanas de observación. Unas semanas. Suena mucho tiempo. La confianza no se gana en una sola noche. William asintió con calma. Es verdad. El coche giró hacia una calle tranquila, y Julia se dio cuenta de que estaban cerca de su casa. Eso la hizo preguntarse sobre William. Siempre parecía sereno, pero nunca compartía demasiado sobre sí mismo. ¿Y tú? Preguntó ella, mirándolo de reojo. ¿Dónde vives? William vaciló un instante, pero sonrió. En el centro de la ciudad. Entonces seguro, en uno de esos edificios lujosos que veo desde el autobús. Tal vez te gusta responder con evasivas, ¿verdad? Solo quiero guardar un poco de misterio. Espero que no sea un secreto oscuro. No, nada de eso. Solo un poco aburrido. ¿Por qué dices eso? William respiró hondo, como eligiendo cada palabra. Creo que he pasado demasiado tiempo viviendo un guión ya escrito, haciendo lo que los demás esperaban de mí. Julia no entendía del todo, pero percibía la sinceridad. Tal vez sea hora de cambiar de guión. Puede ser, respondió él con una sonrisa. El coche se detuvo frente a la modesta casa de Julia. Ella se quitó el cinturón. Se volvió hacia él. Gracias por traerme. Amplacé. Julia abrió la puerta, pero se detuvo un segundo. Te veré mañana. ¿En la cafetería? Preguntó William arqueando una ceja. Sí. Entonces hasta mañana. Julia asintió. Bajó del coche y lo cerró. Al subir los escalones de la entrada, una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro. A la mañana siguiente, William apareció en la cafetería como de costumbre. La campanilla sonó y Julia se giró. Como si ya lo esperara. Eres un hombre de palabra. Siempre, contestó él sentándose en la barra. Hoy quiero probar algo diferente. Oh, ¿te atreves a entrar en el mundo de los 1000 tipos de café? ¿Quieres que te sugiera algo? Julia inclinó la cabeza, lo observó un momento y comenzó a preparar la bebida. Pareces alguien que necesita algo fuerte, pero no amargo. ¿Eso es un cumplido o una crítica? ¿Solo una observación? Ella puso la taza frente a él. Pruébalo. William dio un sorbo, saboreando la intensidad suave y equilibrada. Tajemich, bueno, lo sabía, respondió Julia, satisfecha. Antes de volver al trabajo, mientras tanto, William miraba alrededor. Le gustaba ese lugar, la energía que Julia transmitía, la forma en que hablaba con los clientes y la sencillez cotidiana, tan distinta a su mundo habitual. Con el paso de los días, Julia empezó a notar detalles. William nunca decía exactamente dónde trabajaba,
solo que estaba en el sector hotelero, pero sus gestos refinados, la manera en que sostenía la taza, su capacidad para analizar sabores y sus historias de sitios exclusivos despertaban preguntas. Una tarde, mientras limpiaba la barra, Julia decidió preguntar: «¿Nunca me dijiste el nombre del hotel donde trabajas?» William la miró unos segundos antes de responder: «No creo que eso sea importante». «Entonces, ¿es un secreto, tal vez?». Sonrió. «¿Te gusta mantenerte enigmático? Digamos que quiero evitar ciertos prejuicios». «¿Qué clase de prejuicios?». William suspiró. «¿Del tipo que hace que la gente te trate diferente cuando sabe quién eres?». Julia lo miró fijamente, sintiendo que algo no encajaba, pero un cliente entró y tuvo que ir a atenderlo. William la siguió con la mirada, con el corazón inquieto. Sabía que tarde o temprano Julia descubriría la verdad, y entonces todo podría cambiar. Aquella tarde, de camino a casa, Julia vio un coche de lujo estacionado. De él vio William conversando con un hombre de traje que parecía muy serio. William no la vio. Julia se detuvo, observando desde lejos. Aquella imagen no correspondía al William sencillo de la cafetería. Su corazón se encogió. ¿Quién era realmente? En los días siguientes trató de comportarse normal, pero la duda persistía. ¿Quién era William en verdad? Una mañana, cuando él entró al café como siempre, Julia lo observó con más atención. Vestía de manera sencilla, pero su porte seguro no era el de alguien común. «Buenos días», dijo él tomando asiento en la barra. «Hola», contestó Julia con un tono que intentaba ser neutral. «Pareces más seria que de costumbre. Solo pensaba en algunas cosas». «Buenas cosas». «Aún no lo sé». William la dio la cabeza, observándolo. «¿Puedo ayudarte en algo?». Julia dudó. Luego preguntó: «Dijiste que trabajas en el sector hotelero, ¿verdad?». «Sí». «Entonces dime, ¿cómo se llama el hotel?». William sonrió, pero esta vez de un modo distinto, como si ya lo tuviera decidido. «Stone Hotels». Julia parpadeó varias veces. Ese nombre era demasiado conocido. Una de las cadenas más grandes del país. Lujosa, exclusiva, carísima. «¿Tú trabajas allí?». «Soy uno de los propietarios». El silencio se prolongó. Julia sintió un peso en el estómago. Todo encajaba ahora. No era un simple empleado. Era William Stone. Su forma de hablar, su elegancia, el coche de lujo que había visto, todo cuadraba. «¿Por qué nunca lo dijiste?». «Porque quería que conocieras a la persona que soy. No solo mi nombre. Eso no cambia quién eres. No me cambia a mí, pero para muchos sí. Y pensabas que yo también te vería diferente». «No lo sé, pero no quería arriesgarme». Julia lo miró en silencio y finalmente dijo: «Tenías razón. Esto sí hace que te vea de otra manera». «¿Qué quieres decir?», preguntó William. «Ahora entiendo por qué había tantas cosas que no encajaban. Alguien como tú podría tomar café en el lugar más exclusivo de la ciudad, pero elegiste venir aquí. ¿Y quién dijo que este no es uno de los mejores lugares?». Julia se quedó sorprendida. «¿De verdad te gusta este sitio?». «Me gusta», respondió. «Oye, ¿confirma eso?». Antes de que pudieran seguir hablando, un compañero llamó a Julia para atender un pedido. Ella se fue con la mente revuelta. Esa tarde, al salir del café, vio a William apoyado en su coche esperándola. «¿Me está siguiendo? Digamos que quiero asegurarme de que tengas otra vez un viaje de vuelta a casa», contestó hiriendo. «¿Y qué más piensas ocultarme?». «Te prometo que a partir de ahora seré completamente sincero». Julia lo miró unos segundos. Suspiró y subió al coche. William condujo, lanzándole miradas de vez en cuando. «¿Estás enfadada conmigo?», preguntó. Julia rió suavemente. «Yo tampoco lo sé. Solo intento entender por qué alguien como tú querría ser tratado como una persona normal». William mantuvo la vista en la carretera, porque a veces ser una persona normal se siente más real. Julia lo observó un momento. «Entonces, ¿qué es lo que realmente quieres?». Él guardó silencio unos segundos. «También estoy tratando de averiguarlo». Julia no supo qué responder. El resto del trayecto transcurrió en silencio, pero no era incómodo. Cuando el coche se detuvo frente a su casa, Julia dudó antes de bajar. «Gracias por traerme siempre que lo necesites». Ella asintió, cerró la puerta y, antes de entrar, miró hacia atrás y lo vio aún sentado, observándola. Esa noche, acostada en la cama, Julia se dio cuenta de que algo dentro de ella estaba cambiando.
Y de algún modo William formaba parte de ese cambio. Al día siguiente Julia intentó no pensar en él. Descubrir que William era uno de los dueños de Stone Hotels lo complicaba todo, no porque le importara el dinero, sino porque le molestaba que lo hubiera ocultado tanto tiempo. Esa noche, al llegar a casa, su madre notó su distracción. ¿Estás bien, cariño? Julia suspiró y se sentó a la mesa. ¿Conocí a alguien y eso es malo?, preguntó su madre con una ceja levantada. No estoy segura. Él no es exactamente como pensaba. La madre sonrió con cierto interés. Te mintió. No del todo. Solo ocultó algunas cosas. Y ahora no sé si puedo confiar en él. La madre colocó una taza de té frente a su hija. A veces la gente esconde una parte de sí misma por miedo a ser juzgada. Quizás solo estaba esperando el momento adecuado para contártelo. Julia se mordió el labio. Pensativa. Puede ser. Pero a la mañana siguiente William volvió al café como siempre. Julia ya lo esperaba, pero esta vez su mirada era distinta, como si algo lo preocupara. Ella sirvió el café y se apoyó en la barra. ¿Pasa algo? Él removió la cuchara en la taza antes de hablar. He estado pensando en lo que dijiste ayer. ¿Sobre qué? Sobre que oculté quién soy en realidad. Julia cruzó los brazos y esperó. William respiró hondo. Tienes razón. No debí ocultártelo. Julia parpadeó sorprendida por su franqueza. El problema no es el dinero. William, es que me dio la impresión de que querías esconder una parte importante de tu vida. Él asintió. Porque a veces mi vida se siente como una jaula. ¿A qué te refieres? William bebió un sorbo de café. Antes de continuar, desde niño me prepararon para heredar la empresa. Nunca tuve opción. Todas las decisiones estaban tomadas, incluso con quién debía relacionarme, y nunca lo quisiste. Nunca quise vivir entre personas que solo se preocupan por el dinero. Julia guardó silencio. Todo pensaba tener sentido. Es por eso que apareciste aquí. Quizá, sorry, Will. ¿Y qué has encontrado? Él la miró fijamente, aferrado a la taza. Algo verdadero. Los ojos de Julia se cruzaron con los suyos. Aquella respuesta le calentó el corazón. Antes de que pudiera decir algo, un cliente la llamó y tuvo que irse, pero durante todo el día, esas palabras resonaron en su mente. Esa noche, al terminar su turno, Julia salió y encontró a William apoyado en el coche. ¿Piensas convertir esto en costumbre? Pensé que ya estarías acostumbrada, respondió él con una sonrisa. ¿Y si hoy quiero irme sola? Lo respetaría. Julia lo miró un instante y luego abrió la puerta. Pero creo que esta vez aceptaré el viaje. Se sentó. William sonrió y arrancó. El trayecto resultó más ligero, sin la carga de la duda. ¿Quieres que demos un rodeo?, preguntó de repente. ¿A dónde? Es un secreto. Él la vaciló. Luego se encogió de hombros. Está bien. El coche se detuvo en un pequeño parque iluminado tenuemente por farolas antiguas. En el centro había un templete y un lago que reflejaba la luz. Julia se sorprendió. Nunca había estado aquí. Poca gente lo conoce. Bajaron y se sentaron en un banco junto al agua. Julia miró el reflejo brillante. ¿Vienes seguido? De vez en cuando necesito pensar. ¿Y en qué piensas ahora? William la miró. En que esto es lo mejor que me ha pasado en mucho tiempo. Los ojos de Julia brillaron y luego volvió a mirar el lago. El silencio entre ellos ya no era vacío. Era un silencio lleno de significado. Esa noche, cuando William la dejó en casa, algo había cambiado. Ella entró y se recostó contra la puerta con el corazón acelerado. Afuera, William se quedó en el coche mirando hacia la casa por el retrovisor. Sabía que estaba enamorado, pero no estaba seguro de estar preparado. Y por primera vez se dio cuenta de que no podía controlar lo que sentía. Los días siguientes, Julia intentó ignorar lo que crecía en su interior. Lo que empezó como simple curiosidad se había vuelto algo más fuerte. Aunque no quería admitirlo, William seguía yendo cada mañana al café, sentándose en la barra, pero ahora Julia lo veía distinto. Notaba sus gestos elegantes, su forma de observarlo todo, la manera en que evitaba ciertas preguntas. Quería creer, pero una voz dentro de ella le recordaba que aún había cosas que desconocía. Aquella tarde, mientras limpiaba una mesa, Julia oyó la televisión que colgaba en la pared del café. El empresario William Stone fue visto anoche saliendo de un evento exclusivo en un hotel de su familia. Según fuentes, está a punto de convertirse en el nuevo presidente, sucediendo a su padre. El plato casi se le cayó de las manos. Julia miró la pantalla con un nudo en el estómago. Allí estaba William,
vestido de smoking, rodeado de reporteros y empresarios, se veía completamente diferente al hombre que ella conocía, aquel que decía querer escapar de ese mundo. Entonces todo había sido una mentira, murmuró Julia, sintiendo un peso en el pecho. Un compañero la llamó, pero su voz sonó lejana. Julia no respondió. Se quitó el delantal y salió apresurada del café. Necesitaba respuestas. El camino hasta el hotel se le hizo interminable, cada paso más pesado que el anterior. Al llegar, un guardia la miró con recelo. ¿Qué necesita? Quiero ver a William Stone. El señor Stone está ocupado. El corazón de Julia latía con fuerza. Dígale que Julia está aquí. Él querrá verme. El guardia dudó. Tomó la radio y habló unos segundos. Después asintió. El guardia se hizo a un lado y Julia entró en el vestíbulo del hotel, inundada por una sensación de desubicación. El suelo brillaba, las lámparas de cristal colgaban majestuosas y la gente a su alrededor parecía pertenecer a un mundo completamente distinto. Entonces el aperitivo. William bajó por la escalera con un traje a medida impecable. Se veía más serio y frío que de costumbre. Al verla, abrió un poco los ojos. Julia, ¿qué haces aquí? Ella cruzó los brazos, conteniendo la rabia. Esa pregunta debería hacértela yo. ¿A qué te refieres? Te vi en la televisión. William, estuviste en el evento de anoche y hablaste de asumir la empresa familiar. William pasó la mano por el cabello y suspiró. Julia, me mentiste. Su mirada se endureció. Nunca te mentí. ¿De verdad? Entonces, explícame por qué estabas allí, si me dijiste que no querías ese mundo. Guardó silencio unos segundos. No tenía elección. Siempre hay elección. William respiró hondo y la miró. No siempre. A Julia se le hizo un nudo en el pecho. Me hiciste creer que querías algo diferente, algo verdadero, y lo quiero. No lo parece. Él dio un paso hacia ella y le tomó la mano. Julia, por favor, escújame. Ella retiró la mano y se apartó. Confía en ti. William, ahora me siento una ingenua. En los ojos de él asomó el miedo a perder algo valioso. No te fallas. Yo no pertenezco a este mundo. William, ¿y crees que yo sí? Julia retrocedió otro paso. Con los ojos humedecidos, ya no sé en qué puedo creer. Se dio la vuelta y se fue, dejando a William en medio del enorme vestíbulo, con el vacío colándosele dentro. Esa noche, Julia se sentó en el porche, abrazando una almohada. Su madre salió y se acomodó a su lado. ¿Quieres hablar de eso? Pensé que era diferente, dijo Julia con un suspiro. Tal vez sí lo sea. Todos cometemos errores, respondió la madre con una sonrisa leve. Y si nunca fue sincero desde el principio, solo hay una forma de saberlo. Hey, Julia guardó silencio y alzó la vista al cielo, sin estar segura de querer conocer la verdad. Al otro lado de la ciudad, William estaba solo en la oficina del hotel. Miraba las luces urbanas, sintiendo el peso sobre los hombros. Había buscado algo auténtico toda su vida y, justo al encontrarlo, estaba a punto de perderlo. No podía permitirlo. Cerca de la medianoche, Julia decidió entrar en casa. La brisa fresca rozó su piel y la quietud del vecindario hizo más pesado su ánimo. Quería creer que William no había mentido, que solo estaba perdido entre la vida que tenía y la vida que deseaba. Pero ¿cómo confiar en alguien que habitaba dos mundos opuestos? Julia se acostó mirando el techo oscuro. El punzante dolor en el pecho era innegable. Le importaba más de lo que admitía, pero el cariño no bastaba. William tampoco durmió. Permaneció en la oficina, con la vista fija en las luces. Julia había sido la primera en verlo más allá del apellido Stone, la primera en tratarlo como a alguien normal. Ahora lo miraba como los demás. Nunca le había importado la opinión del mundo, pero la mirada de Julia lo asustaba. Tomó el teléfono, escribió unas líneas y no se atrevió a enviarlas. Quería explicar, quería que entendiera que jamás se traicionó a sí mismo. ¿Cómo demostrarlo? Por primera vez en su vida, William se sintió completamente perdido. Pasaron los días, y ambos siguieron en mundos separados. Julia se volcó en el trabajo, fingiendo no sentir la ausencia. William se sumergió en la empresa, incapaz de concentrarse. Cada mañana en la cafetería resultaba vacía sin él en la barra esperando su café. Julia aparentó indiferencia, pero lo echaba de menos. Sus bromas, la forma en que la miraba como si viera algo que nadie más veía. William comprendió que esperar el perdón no era suficiente. Tenía que demostrar que de verdad quería cambiar. Solo había una manera. Aquella noche tomó una decisión.
dejar Stone Hotels. Era la única forma de probarle a Julia y a sí mismo que no estaba encadenado a la vida que su familia había trazado. A la mañana siguiente se reunió con su padre. Quiero salir de la empresa. Su padre lo observó con los brazos cruzados. Es una broma. Hablo en serio. El hombre soltó una risa seca. ¿Crees que puedes irte así como así? Sé que puedo. Todo por esa chica. William respiró hondo, manteniendo la calma. No es por ella. Es por mí. Vas a tirar por la borda todo lo que hemos construido. No es lo que hemos construido, es lo que ustedes impusieron. El padre guardó silencio un momento y soltó un pesado suspiro. ¿Sabes lo que estás haciendo? Por primera vez en mi vida. Si en el otro extremo de la ciudad, Julia trataba de seguir con su vida. A la mañana siguiente, el titular del periódico le aceleró el corazón. William Stone deja Stone Hotels y elige un nuevo camino. Lo leyó 3 veces sin creerlo. De verdad había renunciado. ¿Sería por ella? Se abrazó el abdomen y tomó el teléfono para escribir un mensaje. William, tenemos que hablar. A los pocos segundos, el teléfono vibró. Dime cuándo y dónde. Julia inspiró hondo. En la cafetería cerca del parque. El local estaba casi vacío cuando Julia llegó. Se sentó junto a la ventana, intentando respirar con calma. Pocos minutos después entró William. Se veía distinto. Más ligero pero más serio. Se acercó despacio y tomó asiento frente a ella. Guardaron silencio unos minutos. Julia habló primero. ¿De verdad dejaste la empresa? La dejé. ¿Por qué? William la miró a los ojos. Porque no es lo que quiero. Entonces, ¿qué quieres? William respiró hondo. Quiero construir algo propio. Algo que tenga verdadero sentido. Julia lo observó buscando una grieta. Una mentira. Solo encontró sinceridad. «Ay, Joe», preguntó en voz baja. «¿Siempre ha significado algo para mí?» Respondió inclinándose. Un escalofrío recorrió a Julia. No sabía si podía confiar en ti. Ahora quiero intentarlo. Una sonrisa se dibujó en los labios de William. No te defraudaré. Julia asintió. En ese instante supo que todo había cambiado. En los días siguientes siguieron en contacto con cautela. Como quien entra en territorio desconocido, William parecía más libre y honesto. Aunque Julia aún era prudente, una tarde, mientras trabajaba, Julia vio un coche detenerse enfrente. William bajó, entró y se sentó en la barra como antes. Pensé que ya habías olvidado el camino. Bromeó Julia sirviéndole café. Imposible olvidarlo si aquí hacen el mejor café de la ciudad. Julia rió suavemente. ¿Y en qué andas ahora? Estoy con un proyecto nuevo. Respondió, removiendo la taza. ¿Qué proyecto? Quiero abrir un hotel, pero diferente, más pequeño, cercano y acogedor. Julia se sorprendió. Has pasado la vida entre hoteles de lujo y ahora quieres algo más modesto. Porque quiero algo con significado. ¿Y dónde piensas abrirlo? En un pueblo costero al que mis padres me llevaban de niño. Nunca lo habías mencionado. Antes no importaba. Ahora sí. Julia sintió calor en el pecho. Él estaba cambiando de verdad. ¿Y cómo piensas empezar? William la miró de frente. Quiero saber si te gustaría participar. El corazón de Julia dio un brinco. ¿A qué te refieres? ¿Quieres abrir una pastelería? ¿No? Sí. Entonces, ¿por qué no abrirla dentro del hotel? Julia se quedó inmóvil. ¿Lo dices en serio? Completamente. Parpadeó, aún incrédula. Aquella noche dio vueltas en la cama. La propuesta resonaba en su cabeza. Era la oportunidad real de hacer su sueño realidad, pero también un riesgo. ¿Y si fallaban? ¿Y si solo los acercaba para luego separarlos? Una voz en su interior susurró. Tal vez este riesgo valga la pena. Julia se encontró con William en la misma cafetería donde habían hablado la última vez. Él ya la esperaba sentado. Cuando ella tomó asiento frente a él la miró con expectación. ¿Has pensado en mi propuesta? Ella respiró hondo antes de responder. Sí. Julia se mordió el labio y luego sonrió. Acepto. Los ojos de William se iluminaron. ¿Estás segura? Lo estoy, pero quiero hacerlo a mi manera. Siempre ha sido a tu manera. Julia, dijo él con una sonrisa. Ella rió suavemente, sintiéndose de repente más ligera. Entonces ya tenemos un plan. Sí, lo tenemos. En ese momento, Julia supo que estaba a punto de entrar en algo que cambiaría toda su vida. Algo que nunca se había atrevido a imaginar. Los días siguientes fueron intensos.
Julia y William comenzaron a planear cada detalle del nuevo hotel y de la pastelería que abriría dentro. El pequeño pueblo costero que eligieron era cálido, con un paisaje de una belleza abrumadora. Transmitía la sensación de un nuevo comienzo. Julia nunca había salido de la gran ciudad. La idea de dejarlo todo atrás para apostar por algo nuevo era tan aterradora como emocionante. William, en cambio, parecía distinto, más liguero, más animado. Por primera vez, hacía algo propio. Sin la sombra de la familia controlando cada paso, todo saldrá bien, dijo una noche mientras repasaban planos en la playa. Suena muy seguro de sí mismo, respondió Julia riendo con una manta en brazos. Lo estoy, y tú también deberías estarlo. Es solo que todo parece demasiado bueno para ser verdad. ¿Por qué? Porque nunca pensé que tendría una oportunidad así. Él le tomó la mano. Mereces esta oportunidad. Has trabajado muy duro. Julia lo miró y vio la sinceridad en sus ojos. Solo espero que todo salga bien. Saldrá bien. Y si no es perfecto al principio, encontraremos la manera. Ella asintió, permitiéndose relajarse un poco más. Después de todo, William nunca le había dado razones para dudar de sus palabras. A la mañana siguiente, visitaron el terreno donde se levantaría el hotel, un amplio espacio frente al mar, donde antes había una mansión antigua. Este lugar tiene historia, dijo Julia mientras observaba los muros desgastados. Sí, por eso quiero restaurar, no derribar y construir de nuevo. Muy sensato. William la miró. ¿Cómo crees que deberíamos llamar a la pastelería? Julia guardó silencio unos segundos y luego sonrió. La Dolce Vita, la vida dulce, repitió él arqueando las cejas. Exacto, porque eso es lo que quiero. Entonces queda decidido. Tu sueño ya tiene nombre. El corazón de Julia latía con fuerza. Por primera vez todo parecía real. El proyecto cobraba forma cada día. Julia repartía su tiempo entre su trabajo en la vieja cafetería y las reuniones con William y el arquitecto para la remodelación del hotel. Estaba cansada, pero cada día sentía que estaba construyendo algo que valía la pena. Más aún, se daba cuenta de que estaba enamorándose de William, no solo de la idea de un romance, sino del hombre en el que él se estaba convirtiendo. Alguien capaz de dejar la sombra de su familia para crear algo auténtico, alguien que se atrevía a cambiar. Una noche fría caminaron por la playa. William le tomó la mano y de pronto se detuvo. ¿Qué pasa?, preguntó ella sorprendida. Él vaciló antes de hablar. Sabes que lo nuestro no es solo el hotel, ¿verdad? El corazón de Julia se detuvo un instante. ¿Qué quieres decir? No soy bueno con las palabras, pero tienes que saberlo. Lo has cambiado todo para mí. Ella parpadeó, intentando procesar lo que había dicho. Yo también. Él sonrió suavemente. Prométeme algo. ¿Qué cosa? Que no huyas cuando las cosas se pongan difíciles. La garganta de Julia se apretó. Lo prometo. Y en ese instante supo que estaba justo donde debía estar. Las semanas pasaron y la obra avanzaba con rapidez. Julia nunca se había visto tan involucrada. Pasaba horas con el arquitecto eligiendo cada detalle del espacio para la pastelería. William se centraba en la parte del hotel, asegurando que todo siguiera el plan. Por primera vez en su vida, sentía que controlaba su futuro. Pero, como todo en la vida, no todo era fácil. Una mañana, mientras Julia organizaba papeles en la oficina provisional, William entró con expresión seria. Tenemos un problema. ¿Qué pasa? El contratista informó que los costos de restauración se duplicaron. ¿Duplicados? Julia abrió los ojos con asombro. William le mostró el informe. La estructura estaba peor de lo que pensábamos. Hay que reforzar los cimientos. Costará más tiempo y dinero. Julia hojeó los documentos con el estómago encogido. Pero ya cerramos el presupuesto. La vida siempre trae gastos imprevistos. ¿Qué hacemos entonces? Tengo algo de dinero de reserva, pero si lo usamos, la inauguración se retrasará. Ella lo miró con incertidumbre. ¿Y si reducimos gastos? No quiero recortar. Hemos planeado cada detalle. Este lugar debe quedar como lo imaginamos. Julia se pasó la mano por el cabello, pensativa. Entonces lo retrasamos. ¿Estás segura? Prefiero esperar unos meses y hacerlo bien antes que apresurarnos y arruinarlo todo. Él sonrió con suavidad. Eso es lo que admiro en ti. ¿Qué cosa? Tu paciencia, tu determinación de hacer las cosas bien. Quizá al fin aprendí a confiar en el proceso. ¿Estamos en el mismo equipo? Sí. En ese momento ella entendió que, aunque hubiera desafíos, ya no había lugar para la duda. Estaban construyendo algo que valía la pena.
El retraso de la inauguración trajo consecuencias. Algunos empezaron a desconfiar, y los rumores en el pueblo decían que el hotel quizá nunca se terminaría. Pero Julia y William se mantuvieron firmes, visitaban la obra cada día, supervisando cada paso, manteniendo el rumbo. Poco a poco, el hotel iba tomando forma y la pastelería también. Julia comenzó a probar recetas, ajustando el menú para darle su sello personal. Está delicioso, dijo William tras probar un pastel recién horneado. Siempre dices que todo lo que hago está delicioso, porque todo lo que haces lo está. Entonces serás mi cliente número 1. Seré el más fiel de todos. Ella lo miró con ternura. Nunca pensé que mi vida tomaría este rumbo. Yo tampoco, pero me alegra que lo haya hecho. A mí también, pero la vida siempre pone a prueba. Un día, mientras Julia acomodaba los muebles finales de la pastelería, William recibió una llamada que lo dejó helado. ¿Qué ocurre?, preguntó ella al verlo aferrado al teléfono. Mi padre. ¿Qué quiere? Dice que necesita verme urgente. ¿Vas a ir? Necesito saber qué quiere. Está bien, pero ten cuidado. No voy a volver atrás, dijo él sosteniendo su rostro entre las manos. Eso espero. William la besó en la frente y se marchó. Pero Julia no pudo sacudirse la mala corazonada. Unas horas más tarde, William regresó con el gesto más grave aún. ¿Qué ha pasado? Suspiró y se sentó a su lado. Mi padre quiere que vuelva a la empresa. El estómago de Julia se hundió. ¿Qué? Dice que estoy cometiendo un error al invertir en este hotel, que abrir algo tan pequeño es una locura cuando podría dirigir algo mucho más grande. ¿Y qué le dijiste? William cerró los ojos un instante y luego la miró. ¿Que no voy a volver? Julia soltó el aire sin darse cuenta de que lo había estado conteniendo. ¿Estás seguro? Absolutamente. Ella sonrió, aliviada. Entonces está decidido. William asintió. He elegido este camino. Julia, te elijo a ti. Los ojos de Julia se humedecieron. Te creo. Él la trajo hacia sus brazos. En ese instante, ambos supieron que nada los haría renunciar. Pasaron los días y, por fin, el hotel y la pastelería estaban casi terminados. Faltaba muy poco. Julia miró el edificio recién restaurado, con el corazón acelerado. Lo había logrado. Lo habían logrado. El sol brillaba con fuerza, reflejándose sobre el mar cristalino del pueblo costero. La brisa fresca traía el aroma de café recién hecho y pan caliente desde la cocina. Julia contempló el edificio ya terminado y el pecho se le llenó de emoción. Juguemos un pequeño juego. Quienes solo leen los comentarios escriban la palabra hot dog. Quien llegue hasta aquí entenderá. Volviendo a la historia, tras muchos meses de trabajo, el hotel y la pastelería estaban por fin listos. Julia se situó en la puerta principal, admirando cada detalle en el que había contribuido, los grandes ventanales llenos de luz natural, las mesas y sillas dispuestas con calidez, el aroma de sus propios pasteles impregnando el ambiente. Al otro lado de la calle, William conversaba con el personal del hotel. Se le veía más ligero y pleno que nunca. Cuando se acercó, Julia sonrió. Parece que lo conseguimos. No solo lo conseguimos, creamos algo mágico, dijo William. Tomando su mano, estoy nerviosa. ¿Por qué? ¿Y si no viene nadie? William apretó su mano con una mirada tranquilizadora. Confía en mí. Todo saldrá bien. Julia asintió, tratando de contagiarse de su confianza. Al mediodía empezó la inauguración. La puerta de la pastelería se abrió y los primeros clientes fueron entrando. Julia se movía sin parar en la cocina, preparando pedidos. Mientras el personal llevaba café y pasteles a las mesas, ver a la gente probar por primera vez sus recetas era una sensación imposible de describir. «Este pastel es magnífico», exclamó un cliente al probar la tarta de limón. «Nunca he tomado un café tan bueno», dijo otro. Cada elogio calentaba el corazón de Julia. William recorría el hotel saludando a los visitantes y asegurándose de que todo fluyera. Cuando pasó por la pastelería y la vio, sonrió. «Te lo dije, iba a salir bien». «Tal vez tenía razón», respondió ella con una sonrisa traviesa. «Siempre la tengo». «Guiño él». Julia puso los ojos en blanco, sin poder ocultar la sonrisa. Al caer la noche, los últimos clientes se fueron. Julia y William se sentaron en una mesa de la terraza, mirando el mar bajo la luna. «Un buen comienzo», dijo William. «No, es maravilloso», respondió Julia recostándose y respirando hondo. «Aún no me creo que sea real». «Créetelo».
Trabajaste duro para esto. Julia lo miró. Todas sus preocupaciones parecían disolverse. Nunca te lo agradecí. ¿Por qué? Por creer en mí. Siempre he creído en ti, dijo William, poniendo su mano sobre la de ella. Julia sintió calor en el pecho. Nunca he sido tan feliz. Yo tampoco. Por primera vez, Julia supo que estaba en el lugar correcto. A la mañana siguiente llegó temprano para preparar. Mientras ordenaba la barra, la puerta se abrió y William entró con un ramo de flores en la mano. ¿Qué es esto?, preguntó ella, sorprendida. Un regalo para la mejor pastelera. Julia rió y tomó el ramo. Eres increíble. Créelo, soy de verdad. Ella lo miró y preguntó en voz baja, ¿eres feliz? William se acercó y le tomó el rostro. Nunca había sido tan feliz. Yo también, sin dudarlo, y la besó. Fue un beso suave, como un sello de todo lo vivido. Y Julia supo que aquello era apenas el comienzo de algo más grande, algo que no necesitaba etiquetas ni promesas, porque con William había encontrado lo que siempre buscó. Los primeros días tras la inauguración superaron las expectativas. El pueblo costero convirtió el hotel y la pastelería en punto de encuentro de locales y viajeros. Julia estaba más ocupada que nunca, pero cada hora valía la pena. Preparar dulces, conversar con los clientes, verlos disfrutar del café. William también, pendiente de cada detalle del hotel, desde las habitaciones hasta los comentarios de los huéspedes, para que cada experiencia fuera perfecta. Lo que empezó como un sueño compartido era ahora una realidad, pero el destino siempre pone a prueba la felicidad. Aquella tarde, mientras Julia ordenaba en la cocina, sonó el teléfono, número desconocido. La intuición le dijo que contestara, «Hola». Una voz masculina la dejó helada. «Julia, ¿cuánto tiempo?» Julia apretó el móvil entre los dedos. «¿Qué quieres?» «Eric, al otro lado, una risa leve. Solo saber cómo estás. Me han dicho que la pastelería va muy bien». A Julia se le encogió el estómago. Era la última persona que quería oír. Su exnovio. Un pedazo de pasado lleno de promesas vacías y decepciones. El mismo que le enseñó a no confiar tan fácilmente. «No sé de dónde sacaste mi número, pero no vuelvas a llamar», dijo con firmeza y colgó. El corazón le latía desbocado. No necesitaba ese problema, y menos ahora. Un rato después, William entró y la encontró abatida. «Pasa algo». «Nada grave. Solo una llamada que no quería recibir». «¿Quién te molestó?» «Nada de lo que debas preocuparte». William puso su mano sobre la de ella. «Si alguien te hace sentir mal, quiero saberlo». Julia suspiró. Ya no podía ocultarlo. «Es mi exnovio». «¿Qué quiere?» «No lo sé y tampoco quiero saberlo». William asintió, pero Julia notó la mandíbula tensa. «¿Confías en mí?» «Por supuesto». «Entonces no hay nada de qué preocuparse». «Sí», respondió él con una sonrisa forzada. Pero Julia sabía que a William no le sería fácil pasar página. Al día siguiente, mientras Julia trabajaba sin descanso en la pastelería, William empezó a informarse por su cuenta. No le gustaba la idea de que alguien del pasado regresara para molestarla. Cuando supo quién era Eric, la sangre le hirvió. No, solo era un ex. También alguien que había menospreciado los sueños de Julia y que no la apoyó cuando más lo necesitaba. William no permitiría que un tipo así volviera a colarse en su vida. Esa noche, al cerrar, William la esperaba con los brazos cruzados. «Quiero que me prometas algo». Julia lo miró. «Sorprendida». «¿Qué cosa?» «Que no dejarás que él arruine lo que hemos construido». «William, él no significa nada para mí». «Entonces, ¿por qué desde que llamó no has podido estar tranquila?» Julia apartó la mirada. «Porque es una parte del pasado que quiero olvidar». William le tomó la mano. «Entonces, olvídalo. Tienes un futuro que construir». La mirada de Julia se suavizó. «Y en ese futuro estás tú». Él sonrió levemente. «Si tú quieres». «Sí». Julia respiró hondo y apretó su mano. «Quiero». En ese instante, Julia comprendió que el pasado ya no tenía poder sobre ella. Lo importante era el futuro, y ya sabía con quién quería compartirlo. El sol se ponía sobre el pueblo costero, tiñendo el cielo de tonos naranjas y dorados. La brisa marina agitaba suavemente las cortinas de la pastelería. Mientras Julia terminaba la jornada, había tenido muchos clientes, pero no se quejaba. Todo iba mejor de lo que jamás soñó. William entró y se apoyó en la barra con una sonrisa tranquila. Cansada, pero ha valido la pena», respondió Julia sonriendo. Él vio el brillo en sus ojos.
Nunca lo dudé. No habría llegado tan lejos sin ti. Lo habrías logrado igual, pero me alegra que lo hayamos hecho juntos. Solo se escuchaba el sonido de las olas. William respiró hondo, midiendo cada palabra. Julia, ¿alguna vez piensas en el futuro? ¿A qué te refieres? Quiero decir, ¿te imaginas a mi lado dentro de 10, 20, 50 años? El corazón de Julia se aceleró. Sí, contestó sin dudar. William sonrió suavemente y soltó su mano un instante. Bien, porque yo también lo veo así. Antes de que Julia reaccionara, él metió la mano en el bolsillo y se arrodilló ante ella. El tiempo pareció detenerse. Julia abrió los ojos al ver la pequeña caja de terciopelo en su mano. El corazón le latía con fuerza. La respiración se le cortaba. Julia, desde el momento en que pagaste mi billete de autobús, mi vida cambió. Nunca pensé que conocería a alguien como tú. Alguien capaz de darle la vuelta a todo lo que creía saber. Las lágrimas brillaban en los ojos de ella. William continuó, con la voz temblorosa por la emoción. Me enseñaste que la felicidad no está en el dinero ni en el estatus, sino en estar con la persona que hace que todo valga la pena, y tú eres quien le da sentido a todo. No puedo imaginar mi vida sin ti. Quiero construir cada día contigo, compartir cada risa, cada sueño y cada instante. Abrió la caja, mostrando un delicado anillo de diamantes. Julia, ¿quieres casarte conmigo? Las lágrimas corrieron por sus mejillas. No necesitó pensarlo. Sí, respondió con voz temblorosa. William sonrió, colocó el anillo en su mano y se levantó para abrazarla con fuerza. Toda la cafetería estalló en aplausos. Los clientes estaban conmovidos y algunos empleados se limpiaban las lágrimas en secreto. Julia, entre lágrimas y risas, sostuvo su rostro. Te amo, yo te amo aún más, respondió él, y la besó, un beso lleno de emoción, de promesas y de un futuro que comenzaba en ese preciso instante. La boda se celebró meses después, en una perfecta tarde junto al mar. La ceremonia fue sencilla pero bellísima. El altar sobre la arena, flores blancas marcando el pasillo, el sonido de las olas y la brisa creando un escenario mágico. Julia caminó despacio por el sendero adornado, con un vestido ligero que se movía con el viento. Sus ojos estaban fijos en William, que la esperaba en el altar con una mirada llena de amor y admiración. Nunca había sido tan feliz ni tan segura. Al llegar a su lado, William le tomó la mano y sonrió. El oficiante comenzó la ceremonia, pero para ellos el mundo alrededor desapareció. Llegado el momento de los votos, William habló. Desde que te conocí supe que mi vida estaba incompleta. Creí tenerlo todo, pero en realidad no sabía lo que era la verdadera felicidad. Julia sonrió entre lágrimas. Tú me mostraste que la verdadera riqueza está en los momentos sencillos, en el amor sincero y en el deseo de construir algo juntos, y eso es lo que quiero para el resto de mi vida. Ella apretó su mano con la voz entrecortada. William, me hiciste creer que los sueños pueden hacerse realidad. No solo confiaste en mí, me ayudaste a construir un futuro que jamás me atreví a imaginar. Prometo estar a tu lado en cada desafío, en cada triunfo y en cada instante sencillo que la vida nos regale. William sonrió, conteniendo las lágrimas. El oficiante asintió con una sonrisa antes de declarar: con la autoridad que me ha sido concedida, los declaro marido y mujer. William no esperó un segundo más. Sostuvo el rostro de Julia y la besó. El sonido de las olas, los aplausos y las sonrisas alrededor hicieron el momento aún más especial, y en ese instante, cuando sus corazones latían al unísono, Julia y William supieron que estaban en el lugar correcto, con la persona correcta, en el amor verdadero. ¿Qué opinas de la historia de Julia y William? Cuéntanos en los comentarios. En una escala del 0 al 10, ¿qué nota le darías? No olvides que en este canal siempre compartimos vidas de millonarios que no solo tratan de dinero, sino de amor y de fe. Cada episodio es un viaje para descubrir más vidas de millonarios auténticas y llenas de emoción. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y sigue nuestras nuevas vidas de millonarios, donde la historia de Julia y William es solo el comienzo. No te pierdas la pantalla final, donde encontrarás muchas otras vidas de millonarios conmovedoras que te harán reflexionar, y lo más importante, acompáñanos para que el viaje de estas vidas de millonarios siga llegando a más corazones.